y no existe ningún escrito, ningún libro, aparte de la Biblia, que siquiera se le acerque en cuanto a características propiamente tal. Entonces, la evidencia interna nos dice que es la palabra de Dios. Y lo que alcanzamos a revisar un poco la semana pasada son los lenguajes, que también es importante porque obviamente la Biblia no fue escrita en ningún tipo de lengua vernácula, o la palabra vernácula significa lenguas modernas, ¿no es cierto? Sino que fue escrita en lenguas que no están en uso hoy día, que se llama lenguas muertas, ¿ya? Pero el concepto de muerta es porque no se usaron, no porque no haya forma de traducirla. Entonces, lo primero que tenemos nosotros es la lengua hebrea, que ahí está la historia, ¿no es cierto?, que es una lengua semítica, que viene de Eber, ¿no es cierto?, y es una lengua que se originó, obviamente, ¿no es cierto?, en Mesopotamia y que después fue trasladada a Canaán por medio justamente de todos estos personajes que son parte de la familia que va a determinar o a llegar después a Abraham. Y el hebreo, como lo vamos a ver ahora que vamos a desplegar un poco más el tema de la escritura, también ha sufrido a lo largo de su historia procesos de cambio. Por ejemplo, el Pentateuco fue escrito en lo que se llama el paleohebreo, que es el hebreo más antiguo, que la palabra que no encontraba la semana pasada era pictograma, que en el fondo es en definitiva una consonante en el caso del hebreo que da un significado, ¿ya? A diferencia del jeroglífico, que es un dibujo que tiene un significado. El pictograma, digamos, en el caso del idioma hebreo, es una palabra, o una letra en este caso, que tiene todo un significado, ¿ya? Entonces la primera letra es, por ejemplo, Aleph, que significa toro, Gimel, que es camello, o Gamel, como lo nombran también algunos, pero entonces tiene una connotación en esa área. Posteriormente, los escritos después del Pentateuco se van desarrollando con un hebreo ya más pulido, con puntuación y con otro tipo de elementos que se llaman nikut, que equivalen a las vocales nuestras, pero son puntos que de alguna manera le dan una inflexión a la pronunciación, ¿ya? A la pronunciación. Entonces, el hebreo es el idioma que ocupa prácticamente todo el Antiguo Testamento. El arameo también es una lengua semítica, pero el arameo ya entra dentro de la categoría del dialecto, ya, aunque se difundió ampliamente, sobre todo en Mesopotamia, y por el tiempo que estuvieron cautivos los judíos, al regresar a la tierra de Israel, ¿no es cierto?, ellos llegaron hablando la nueva generación arameo. Estuvieron 70 años cautivos en Babilonia, por lo tanto los que nacieron allá, ¿no es cierto?, llegaron a la tierra de Canaán hablando el arameo, que finalmente es el idioma o el dialecto que se instituyó en esa zona, ¿no es cierto?, pero no es el idioma que se usó para escribir el Nuevo Testamento. Jesús hablaba arameo y griego, ¿ya?, pero el Nuevo Testamento fue escrito en griego, que es el tercer idioma. Entre el hebreo y el arameo, ¿no es cierto?, pasa una cosa, guardando las proporciones y solamente para que nosotros tengamos una especie de ejemplo, sucede un poco lo que pasa entre el español y el portugués, que nosotros podemos entender, ¿no es cierto?, lo que dice un portugués, ¿no? siempre que no sea futbolista, le podemos entender lo que dice, ¿ya? Ni chileno ni brasileño, no se entiende ninguno de los dos idiomas. Pero es más o menos eso, o sea, hay una familiaridad y nosotros podríamos decir, no existía una diferencia abismal entre uno y otro idioma. No así ya con el griego, que es una lengua que incorpora una serie de otros elementos que hacen necesario. Por eso es que la traducción del hebreo al griego es tan radical desde el punto de vista de lo que significa la concepción idiomática, porque a partir del griego la traducción a los idiomas modernos no es tan complicada, pero la traducción del hebreo al griego, ¿no es cierto?, resultó en un periodo de casi 100 años con la famosa Vulgata Latina, que aparece aquí, ¿no es cierto?, y que la vamos a ver más adelante cuando veamos las traducciones y a partir de las traducciones las versiones, porque tenemos traducción al español, pero dentro del español tenemos muchas versiones, ¿ya? Y así sucesivamente también en las otras lenguas.
Por lo tanto, lo importante de esta primera parte era la consignación de los hebreos, de los idiomas, ¿no es cierto? Hebreo, arameo y griego, y más o menos la proporción que estos tenían en la escritura. También vimos los materiales en que se escribía. Importante esto, ¿no es cierto? Porque efectivamente nos da cuenta de que la Biblia es un libro que ocupó, siendo de inspiración divina y de revelación divina, ocupó los elementos que existían en la época. Lo mismo el tipo de tinta, en fin, el tipo de pluma, el proceso de la escritura en cuanto a los elementos, cómo es que se unían las porciones, ya sea de papiro o de pergamino, y un poco un dato al proceso propiamente tal, ¿no es cierto? Es que la forma en que los hebreos escribían y almacenaban su escritura era en la condición o en el tipo rollo volumen, es decir, que se abría horizontalmente, ¿ya? Y lo que hoy día vamos a ver son otros antecedentes de la Biblia y que van en la misma dirección, que nosotros tengamos al menos algunas ideas puntuales acerca, ¿no es cierto?, de este proceso de la bibliología. Existe mucho material para poder profundizar, muy buen material para poder profundizar, ¿no es cierto?, en cada uno de estos aspectos. Y como les dije, la Biblia tiene una circulación de 3.500 años, por lo tanto, hay mucho que existe al respecto. Pero, como una forma nosotros de ordenar esto y de dar este barniz, ¿no es cierto?, decimos que la Biblia se escribió en un periodo de 16 siglos, 1600 años, partiendo en el 1500 a.C. con Moisés y terminando con el apóstol Juan el 100 después de Cristo, ¿ya? Tiene 40 autores, todos son varones, ¿no es cierto?, lo que consigna también una constante en cuanto a las responsabilidades que los varones tienen dentro del plan de Dios. Una de las maravillas de la escritura, ¿no es cierto?, es que estos 40 autores están distanciados por siglos, la gran mayoría de ellos, en circunstancias, condiciones, oficios y actividades totalmente distintas. Sin embargo, el hilo conductor de la escritura lo podemos encontrar desde Génesis a Apocalipsis y corresponde justamente a la redención del ser humano, ¿no es cierto? Y se escribió en 3 continentes, Asia, Europa y el norte de África, ¿ya? Entonces, eso como una aproximación a lo que vamos a ver hoy día. Como les digo, hay mucha información al respecto. Es una temática bastante densa y obedece al hecho de que nosotros tenemos que tener una información por lo menos estándar al respecto. Ideal si cada uno de ustedes quiere profundizar mucho más en el tema. Lo que vamos a ver hoy día es, y hace relación ya a un poco el estudio de la forma en que la Biblia se fue ordenando. La próxima semana vamos a ver la revelación, la inspiración y la difusión, y vamos a ver si es que alcanzamos el concepto del canon, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, ¿ya? Pero yendo por parte, estamos haciendo primero el estudio de la Biblia interna, dando por hecho, ¿no es cierto?, en nuestra condición como cristianos, que es la palabra de Dios. Por lo tanto, esto no es un estudio apologético, sino que es un estudio descriptivo. Lo primero, ¿no es cierto?, en que en la Biblia nosotros tenemos que distinguir 3 periodos que están consignados por, obviamente, cronos, tiempo, ¿no es cierto? El paleotestamentario o antiguo testamentario, el intertestamentario, que es un periodo donde no hubo escritura revelada, inspirada de Dios, pero sí en este periodo de 420 años se produjo el cierre del canon hebreo, ¿ya? Que es muy importante eso, ¿ya? Y tenemos el periodo, ¿no es cierto?, neotestamentario, que parte con el libro de Mateo, ¿no es cierto?, en el orden que está la Biblia. Algunos dicen que el primero es Marcos, pero como sea, con el Evangelio, y termina con Apocalipsis, ¿ya? El periodo paleotestamentario. El Antiguo Testamento es el periodo más largo de escritura. Imagínense, son 11 siglos. 11 siglos en los cuales se transmite, ¿no es cierto?, esta revelación de Dios al ser humano por medio de autores humanos, a los cuales reciben revelación y reciben la inspiración también. Entonces,
Este periodo, que es muy largo, son 11 siglos, parte con Moisés. Moisés parte con el libro del Génesis, ¿no es cierto? Pero parte con el libro del Génesis 3000 años después de ocurridos los hechos. Moisés está relatando de manera retrospectiva, por medio de una revelación y de una inspiración de Dios, ¿no es cierto?, los eventos que ocurrieron 30 siglos antes en Mesopotamia, en el Jardín del Edén, el diluvio, en fin, todo ese proceso lo relata Moisés, ¿no es cierto?, y lo transcribe en papiro, ¿ya?, y escribe el libro del Génesis de manera retrospectiva. Él no estuvo presente ni vivió durante ese periodo. La Biblia digamos, tiene un ordenamiento especial, parte con un libro retrospectivo y termina con un libro prospectivo. El libro de Apocalipsis, Juan revela todo lo del futuro, lo que tampoco vio por encontrarse en una posición, ¿no es cierto?, para él completamente futura. Moisés parte escribiendo la Biblia con una situación completamente pasada, ¿ya? Entonces, el periodo del Antiguo Testamento lleva estos 11 siglos y se caracteriza por una división más o menos de estas características. En primer lugar, Moisés escribe lo que se llama la ley o la Torá, ¿ya? La Torá o el Pentateuco. La ley, la Torá o el Pentateuco son sinónimos, ¿ya? Y comprende el Génesis, que es el libro retrospectivo, el Éxodo, ya aquí Moisés es parte del proceso y hay una mezcla de libro histórico con libro, ¿no es cierto?, doctrinal y con libro también legal. ¿Qué significa eso? Que está entregando historia de la nación de Israel, pero también está entregando la legislación de Israel, vale decir, los principios por los cuales se iba a regir esta nación, y por supuesto también el traslado de esta nación desde su entrada a Egipto y su salida de Egipto, ¿ya? Entonces tenemos el Génesis, el Éxodo, el Levítico, Números y Deuteronomio, ¿ya? Cada uno de estos libros, como les digo, tiene la combinación de ser un libro histórico, pero también un libro en el cual se forman las bases legales de la relación de este pueblo llamado Israel con Dios, ¿ya? Recuerden ustedes, Israel entra como una familia a Egipto, a la zona o a la tierra de Gosén, en la parte norte de Egipto, en el delta del Nilo, la mejor tierra. Recuerden que el faraón le dijo a José, ¿no es cierto?, lleva a tu familia y elige la mejor tierra. Y eligió, ¿no es cierto?, todo lo que era el norte de Egipto, que es el lugar más fértil que se le llama el delta del Nilo. Entonces ahí se desarrolló la cultura y la nación judía dentro de un reino distinto a ellos, ¿ya? Por lo tanto, ellos, a pesar que de alguna manera tenían sus tradiciones propias, ellos estaban, cuando salieron 400 años después, más egiptizados. Entonces ellos, de hecho, el idioma que salieron hablando ellos, entraron como familia con Jacob, ¿no es cierto?, 70 personas, 400 años antes, probablemente hablando el paleo hebreo, ¿ya?, que se le llama también cananeo, pero la generación que sale 400 años después, es imposible que no haya salido hablando el idioma copto, que es el idioma de los egipcios, o era el idioma de los egipcios, ¿ya? Por lo tanto, vemos también que la nación de Israel ha pasado por muchas etapas donde absorbe no solamente aspectos culturales, sino que idiomáticos y una serie de otras cosas que después en el tiempo los va acomodando y vuelve a surgir la cultura propia, ¿ya? Entonces es una nación que nunca ha tenido o nunca ha dejado de tener una influencia potente, y no por 3, 4 años ni 5 años, sino que estamos hablando de 400 años en este caso. Dios los saca al desierto y ahí les da el Levítico, escribe Números y escribe el Deuteronomio. Todos estos libros son atribuidos a Moisés, ¿ya? Estos libros, ¿no es cierto?, los 4 primeros representan
el quinto Deuteronomio representa la repetición de la ley, y esta repetición de la ley Moisés se la da a Josué, ¿no es cierto?, y la generación que entraría a conquistar la tierra de Canaán. Recuerden que Moisés no entra en Canaán, y la generación que entra en Canaán fueron todos los judíos, o todos los israelitas, mejor dicho, que cuando salieron de Egipto tenían menos de 20 años. Y obviamente los que nacieron durante el periodo del desierto. Todos los israelitas mayores de 20 años fueron considerados la primera generación, y de esa primera generación, ¿cuántos entraron a la tierra prometida? Dos, ¿no es cierto? Josué y Caleb. ¿Recuerdan? Entonces, eso también es importante. O sea, entra una nueva generación, y es esa nueva generación la que recibe el resumen de toda la ley, o sea, de los 4 primeros libros, en lo que se llama el Deuteronomio, y es un resumen que hace Moisés justamente para esta generación que va a entrar a conquistar la tierra de Canaán y dar origen a otro periodo de Israel. ¿Ya? Tenemos el Israel cautivo en Egipto, el Israel siendo formado en el desierto, y el Israel que ya entra en un proceso de conquista. ¿Por qué es importante todo esto? Porque la Biblia no salió de la nada. La Biblia tiene un sustento histórico, tiene un sustento arqueológico, tiene sustento de todo tipo. Cuando tú analizas el Corán fue escrito en un periodo de no más de 10 años. Y fue escrito en un solo lugar, en una cueva, ¿no es cierto?, donde supuestamente Mahoma recibía revelaciones y las escribía un primo de él, ni siquiera las escribió Mahoma. Por lo tanto, cuando tú lees el Corán no encuentras historia, no encuentras principios, no se le puede aplicar la historiología o la historiografía, ¿no es cierto? No se le puede aplicar al Corán porque no relata hechos históricos, no relata nada, sino que son versos que se repiten. Y las únicas porciones que encierran algo de historia están extraídas del Antiguo Testamento. Parte de la historia de Abraham, ¿no es cierto? Y cosas de ese tipo. Pero es un libro que no tiene ninguna de esas características. E imagínense, en menos de 10 años, escrito por una persona sin ningún tipo de comprobación arqueológica, y sin embargo tenemos a 1.000 millones de personas siguiendo eso. ¿Ya? Y creciendo. Entonces, la ley. Cuando aparece Josué, aparece también el inicio de los libros históricos, que van desde Josué hasta Esther. Son 12. También lo divide en libros poéticos y de sabiduría. Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Vale decir que no cuentan una historia, sino que hablan más que nada del sentir, el corazón e instrucción de parte de Dios. Y después tenemos la división de los profetas mayores y los profetas menores, que esta división, por supuesto, que es tardía y se hizo en función de lo prolongado del libro propiamente tal. Isaías tiene más de 60 capítulos, ¿no es cierto? Pero también por la influencia de estos libros en el Nuevo Testamento. Es decir, de todos los libros que, por ejemplo, citó Jesús o que se cumplió en la vida de Jesús, el mayor porcentaje se encuentra en estos libros. ¿Ya? Entonces, cuando Jesús dice la ley, los salmos y los profetas, ¿no es cierto?, está validando todo el Antiguo Testamento. ¿Ya? No estaba escrito en la ley, los salmos, los profetas, en fin. Entonces, tenemos desde Génesis hasta el último libro que se escribe en el Antiguo Testamento, que es Malaquías. Todo ese proceso duró 11 siglos, ¿ya? Y consignó toda la historia de la nación de Israel y toda la historia de los pactos de Dios, ¿no es cierto?, con Israel. Específicamente con Israel. De los libros escritos por Moisés, entrando en un detalle, algunas van a encontrar ustedes que se dice que el libro de Job es el libro más antiguo en escribirse, ¿no es cierto? Algunos autores o eruditos hablan de que fue el mismo Moisés el que lo escribió, en la época en que estuvo 40 años, ¿recuerdan ustedes?, en los terrenos de su suegro que se llamaba, el suegro de Moisés, Jetro, ¿no es cierto? Jetro era sacerdote de Madián, ¿no es cierto?, de los madianitas. Entonces, algunos piensan que
Moisés o fue contemporáneo de Job y se enteró de la historia, o le contaron la historia de Job y él la plasmó en la escritura, en escritura. Como haya sido, si fue el mismo Job el que escribió o lo escribió Moisés, el Espíritu Santo decidió que este libro maravilloso se encontrara en el canon, ¿ya? Pero puede existir eso. Entonces, cuando hablamos en Deuteronomio 17-18, en cuanto a los libros de Moisés, que seguían la ley, ¿no es cierto? Cuando se habla de la ley mosaica, se está hablando de estos primeros 5 libros. ¿Cómo es que esos 5 libros se conservaron? Y aquí tenemos la primera clave. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Ya, los sacerdotes levitas, una de las 12 tribus de Israel, cuyo rol en la sociedad israelita era, ¿no es cierto?, la administración del templo, los sacrificios en el templo y el resguardo de la ley. Y esa ley son los 5 libros, el Pentateuco. Ahora, cuando uno analiza el Pentateuco, todos los profetas, ¿no es cierto?, se apoyan en el Pentateuco. Todos los escritos se apoyan en el Pentateuco. Es la base de todo el Antiguo Testamento y la base de todo el Nuevo Testamento, ¿ya? Entonces el Pentateuco es clave. Y Josué 1.8, cuando recibe Josué esta instrucción, se le combina Josué 1.8 justamente a obedecer esta ley. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ya, entonces este libro de la ley se está refiriendo a los escritos de Moisés, al Pentateuco. Cuando Josué entra a Canaán no existía Isaías, no existía ninguno de esos escritos ni las personas en cuestión, ¿ya? Entonces los libros escritos por Moisés se llaman la ley, ¿ya? Cuando Jesús dice la ley, se está refiriendo a estos 5 libros. Después tenemos otro periodo, entra Josué, ¿no es cierto? Comienza la conquista, se producen todo lo que significa la conquista parcial, porque no cumplieron la palabra de Dios en hacer la conquista total, y comenzó el periodo y también llegamos de Josué a los jueces. ¿Quiénes eran los jueces? Eran personajes o caudillos que Dios tomaba, entre esos, por ejemplo, el más famoso, tenemos a Sansón, ¿no es cierto? Y tenemos a Samuel, que también era profeta y juez, ¿ya? Pero este periodo de tiempo, que también es histórico, donde hay mucha escritura, ¿ya? Que relata justamente la historia de Israel, la historia principalmente de la infidelidad de Israel a ese Pentateuco, termina cuando el pueblo ya no quiere más jueces y quiere, ¿qué cosa? Reyes, ¿no es cierto? Y entramos al ciclo de los reyes, que también está descrito en la Biblia como parte del Antiguo Testamento. Este periodo dura 460 años. Pasa por un periodo, ¿no es cierto?, de formación en el tiempo de Saúl, pero el tiempo del esplendor es con David y Salomón. Después que muere Salomón, se divide el reino en el reino del norte, que tenía ¿cuántas tribus? Las tribus 10, ¿no es cierto? Y las del sur, que eran 2, ¿ya? El rey del norte era Jero o Robo. Los dos eran Am. Jeroboam y Roboam, ¿ya? Entonces, estos eran hijos, eran hermanos, eran hijos de Salomón, y ellos, ¿no es cierto?, siguen los destinos de estos dos reinos, o del reino dividido. El reino del norte es llevado cautivo, estas 10 tribus son llevadas cautivas por Asiria, y 500 años después, el reino del sur es llevado cautivo por los babilonios. 70 años después, los cautivos de Babilonia vuelven a la tierra de Israel, pero las tribus que fueron llevadas por los asirios no volvieron nunca más, como tribu propiamente tal, ¿ya? Entonces eso es lo que se llama las tribus perdidas de la casa de Israel. Entonces quedó solamente la tribu de Judá, que se llegó a fundir con la de Benjamín, que era la segunda tribu que estaba, ¿no es cierto?, en el reino del sur.
Todo eso sale relatado en esta época de los reyes, que es importante conocerla porque justamente estamos hablando de la historia de Israel, por lo tanto no estamos hablando de una situación ficticia, y todo esto Dios lo permite con el propósito de que nosotros tengamos, ¿no es cierto?, todos los argumentos para saber que Jesús no vino de la nada, que Jesús trae un linaje, que es parte de una nación, que es parte de una historia, que es parte de una cultura. Después, bueno, hay la época del cautiverio que dijimos, donde se escriben principalmente los libros de Jeremías, Lamentaciones, Daniel. La época de la restauración, cuando se vuelve, solamente las tribus del sur vuelven a Israel, comienza, ¿no es cierto?, con Zorobabel el regreso y finalmente llega también Nehemías. Y es aquí donde se instaura el arameo en el habla común de los israelitas, o de los judíos, ya a esta altura judíos, propiamente tal, porque eran de la tribu de Judá. Entonces ellos ahí hablaban arameo. ¿Dónde lo aprendieron y dónde quedaron, digamos, impregnados el arameo? En Babilonia, que era donde se hablaba. Ya. Ahí termina el Antiguo Testamento, con Malaquías. El año 430 a.C. se escribe Nehemías y Malaquías, que son los últimos libros en escribirse del Antiguo Testamento, y entramos a un periodo de silencio desde el punto de vista de la revelación y de la inspiración. No hubieron más libros inspirados, ni Dios habló más, ¿no es cierto?, directamente a un hombre, un profeta. Este periodo intertestamentario es importante porque es en este periodo en que se cierra el canon, ¿no es cierto?, del Antiguo Testamento. Es decir, aquí se seleccionan ¿cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? 39 libros del Antiguo Testamento, ¿no es cierto?, que quedan consignados como la Biblia hebrea o el canon hebreo, que es lo que los judíos hasta el día de hoy aceptan como palabra de Dios. ¿Ya? Como palabra de Dios. Es en este periodo también donde se hace la traducción de la Septuaginta, que como le dije al principio marca un hito increíble, ¿no es cierto?, dentro de lo que era la expansión en aquel entonces de la palabra de Dios. Nadie sabía nada del Dios de Israel, solamente sabían a partir de los eventos que habían sucedido, de los prodigios, de las señales y de las historias que se contaban, porque hemos de saber nosotros que Dios abrió el mar, que cayó esto, que hubo esto, que las plagas, que todo esto era una cosa que la gente conocía, pero nunca las había leído. Y entonces estaba también esa situación, y por primera vez, ¿no es cierto?, en el año 180 antes de Cristo, se puede leer o acceder a la información de quién es Dios, o el Dios de los israelitas en este caso, ¿no es cierto?, gracias a esta traducción llamada la Septuaginta o de los 70. Y la Septuaginta se llama así porque por los 70 escribas que estuvieron en Alejandría, en Egipto, traduciendo esto por solicitud del rey Ptolomeo Filadelfio, el que inicia la casta o la dinastía de los Ptolomeos, que puedan tener injerencia más adelante. Entonces, el periodo intertestamentario no hay libros revelados, pero sí ocurre esto, y ocurren muchos sucesos históricos que los vamos a ver un poquito también, y que dice relación principalmente con digamos, la lucha de Israel por liberarse de todos estos yugos que se le iban, porque Israel siempre tenía digamos, ¿cómo decirlo?, la maldición, por no obedecer la ley, de que Dios permitía que otros pueblos los conquistaran. Entonces ellos, la lucha grande por siempre tratar de tener esa independencia. Y vamos a llegar al periodo de los Macabeos, que es importante porque es como es el más relevante y que termina justamente con la conquista del imperio ya romano. Y ahí empieza otra etapa y damos origen ya a lo que es el Nuevo Testamento. El periodo neotestamentario que comienza con Juan el Bautista. Y vemos Mateo capítulo 3, versículo 1 al 3. Y en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, y diciendo: Arrepentíos,
que el reino de los cielos se acerca. Porque este es aquel del cual fue dicho por el profeta Isaías, que dijo: voz de uno que clama en el desierto, aparejad el camino del Señor, enderezad sus veredas. Ya, entonces, Juan el Bautista es considerado el último profeta, ¿no es cierto?, que existió tanto en retrospectiva, porque está citando ahí la profecía de Isaías, como en prospectiva, porque está diciendo, este es aquel de quien habló, ya llevándolo, ¿no es cierto?, a la persona de Jesús. Entonces, la época de los profetas, propiamente tal, termina. Profetas, hombres tomados, separados por Dios para dar un mensaje al pueblo de Dios. Ese periodo como tal termina. Hoy día todos nosotros somos profetas porque todos nosotros debemos hablar, enseñar y predicar la palabra de Dios que ya está escrita, terminada, ¿no es cierto?, oleada y sacramentada. Hoy día no hay nuevas revelaciones, nadie recibe nueva revelación, no hay nueva doctrina, nada de eso. Si es nuevo, no es de Dios. ¿Ya? Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y ese siempre tiene su base en el cierre de las escrituras, tanto hebreas como griegas. ¿Ya? Por obra del Espíritu Santo. Entonces, este periodo de Juan el Bautista es muy importante porque Juan el Bautista se prepara durante toda su vida para ejecutar un ministerio que no alcanzó a durar 6 meses, ¿no es cierto? Y termina, como todos sabemos ya, decapitado por el rey Herodes. ¿Ya? Entonces, esta situación da inicio al Nuevo Testamento. Al Nuevo Testamento. Y fíjense que Juan no hizo ningún milagro, ¿no es cierto? Y Juan no hizo ningún prodigio, sino que lo que hizo Juan fue citar el Antiguo Testamento y hablar del cumplimiento de esa cita o de esa profecía. ¿Ya? O de esa profecía. Ya. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Yo sé que esta parte es como bien densoide, durmilóndelesis, pero es importante que la conozcamos. ¿Ya? En el periodo de los jueces hay tal vez un tema que se podría tratar de entender. Cuando el pueblo pidió un rey, Dios expone, no te están rechazando a ti, Claro. no rechazan a mí. Pero al terminar el libro aparece la frase, como no había rey en Israel, cada uno hacía bien lo que parecía, Sí. lo que bien le parecía. Como dando a entender que producto de que, o como que había la necesidad de que hubiese un rey para que no hicieran lo que bien les parecía. Queda como en la nebulosa y el... Claro, lo que pasa es que el traspaso de la época de los jueces a las monarquías no fue automático. O sea, hay un periodo, por eso es que Samuel es rechazado como juez, pero no como profeta. Samuel sigue en escena como profeta. Lo que pasa es que ellos querían un rey que ejecutara, por así decir, era como la primera vez que se quería hablar de la separación del Estado y la iglesia, por decir una cosa, ¿no es cierto? Entonces, hasta antes de eso, Samuel ejercía la totalidad de eso. Pero obviamente por eso es que el profeta no se podía separar del rey ni el rey del profeta. Estaban en una simbiosis. Pero obviamente rechazan justamente la parte, por así decir, legal o política que ejecutaba Samuel y piden un rey. Pero el proceso entre la monarquía y la, ¿cómo se llama esto? Y el fin de los jueces no fue instantáneo. Entonces hay un periodo de caos de por medio, como en todas las cosas. El rey tampoco exigió obediencia. ¿Cómo? El rey tampoco exigió obediencia. ¿Cómo así? Que Dios sí le pedía a su pueblo obediencia. Ellos querían ser gobernados por un rey, pero el rey no les pedía obediencia. O sea, igual les pedía obediencia. Sí, y pero no a nivel, digamos, de... Claro, lo que pasa es que igual Dios les da una lección a los judíos porque ellos rechazaron el gobierno de Dios justamente por lo que dices tú, porque lo encontraban demasiado, por así decirlo, drástico. Pero después viene el proceso de que un rey humano lo primero que va a hacer es enseñorearse de sus súbditos. O sea, ellos no solamente les salió el tiro por la culata, les salió el cargador entero.
Entonces, eso es importante porque el modelo que seguimos es como lo hablábamos hoy día, que los que nos gobiernan, aun cuando nosotros tenemos que respetarlo, aun cuando nosotros no estamos llamados a provocar el caos político ni llamar a eso, tenemos que saber que los que gobiernan tienen un sínodo que es efectivamente el enseñorearse de los gobernados, ¿no es cierto? Lo veíamos con el tema de la ley de tributaria, todo esto que está viniendo, estábamos hablando con un especialista al respecto, y claro, la realidad de las cosas es que los afectados vamos a ser siempre nosotros, siempre nosotros. La gente, hablemos de la gente común, pero obviamente el concepto de enseñorearse es desde que el ser humano comenzó a gobernar al ser humano, siempre, siempre. No, por eso es que todo lo que vemos, digamos, de la relación del cristianismo con la política en una asociación es pecado. Aunque estas sean supuestamente buenas políticas para la iglesia. ¿Ya? Ya, yo voy el día de hoy a llegar hasta ahí porque después ya vamos a entrar al Nuevo Testamento y ahí tenemos mucho más que profundizar. Pero vamos a terminar esto la próxima semana y hay 3 puntos más que me interesa que conozcamos y que tengamos una información común. Como les dije, el tema del canon, que la palabra canon significa vara, regla o caña de medir, que significa el estándar, cómo es que y cuáles fueron los criterios que usaron nuestros hermanos para, guiados por el Espíritu Santo, dejar 27 libros en el Nuevo Testamento y los hebreos dejar los 39 del Antiguo Testamento. Eso es súper importante. Ahora, la explicación de eso es eso nomás, la explicación, así fue. Nosotros tenemos que entender que el Espíritu Santo está detrás de eso, ¿ya? Porque la Biblia es la palabra de Dios. Lo que estamos haciendo es examinar el libro desde la perspectiva de su formación y de la intervención que el hombre tiene, digamos, en este libro, pero todo mediado, guiado, supervisado y timbrado por Dios, ¿ya? Ese es un tema. Lo segundo es las traducciones, ¿no es cierto? Porque eso también es muy importante, las traducciones. Porque al haber traducciones, inevitablemente nosotros, de alguna manera, no es que se pierda el sentido, el propósito ni el principio, ¿no es cierto? Pero hay detalles que es importante revisar siempre en el idioma original y nosotros tenemos hoy día a disposición eso al alcance de la mano, ¿ya? Entonces hay algunos aspectos, por ejemplo, hoy día estábamos viendo en la reunión que estuve ahora en la tarde, la palabra logos. ¿Por qué se eligió la palabra logos y no otra? Entonces, ¿cómo es que el Espíritu Santo seleccionó logos y no seleccionó Sofía, ya que era la sabiduría filosófica? Entonces la quiso diferenciar, pero para eso yo tengo que porque ¿qué es lo que traduce la Biblia? El verbo. Entonces, para ti verbo es como suena. Claro, no tiene esa profundidad, ¿entiendes? Pero tenemos eso al alcance. Entonces, por eso es importante las traducciones, ¿ya? Y por supuesto, dentro de las traducciones también hay versiones. Hay algunas versiones que son más recomendables que otras, ¿ya? Hay algunas versiones que son más recomendables que otras. Y lo tercero es el tema de los escritos apócrifos o deuterocanónicos, que en el fondo también es importante que nosotros los conozcamos, a lo menos de nombre, sepamos a lo menos un barniz del contenido y entendamos por qué no quedaron dentro del canon, ¿ya? Dentro del canon. Por ejemplo, hay un tema ahí, perdón, uno de los argumentos, por lo menos lo que yo he vivido, que esgrime el diablo para desacreditar la Biblia, es que la Biblia es un libro que está acomodado, o sea, es para ajustarse a ciertas cosas y si uno lo piensa fríamente, efectivamente es así. Es Dios quien ordenó el libro para explicar la historia de tal manera que el hombre entendiera lo que Dios quería decir. O sea, para que no pensemos que porque son hombres usados por Dios para la Septuaginta o usados por Dios para el canon del Nuevo Testamento, es un libro que está diabólicamente arreglado. Por el contrario.
todo, porque efectivamente, por eso es que se usa este término en cuanto a la palabra de Dios. Porque Dios, o sea, cuando nosotros hablamos de la Biblia, hablamos de un libro que es un milagro per se, por el hecho de que nosotros, por ejemplo, vemos, por eso también después la arqueología es tan importante, porque cuando encuentran manuscritos, todos son exactamente coincidentes. Ahora, solamente como un dato, por ejemplo, del Nuevo Testamento existen 24.000 manuscritos, 24.000 manuscritos, escritos durante los primeros 300 años de la iglesia, vale decir, el periodo apostólico y el periodo de lo que se llama la iglesia primitiva. La iglesia primitiva fueron los discípulos de los discípulos, ¿ya? Y de ahí en adelante empieza la iglesia primitiva, que termina con Constantino. Pero solo en ese periodo hay 24.000 manuscritos, escritos prácticamente en tiempo real. Eso significa que el original se escribió en un periodo de no más de 70 años. Piensen ustedes, del año 33, por decirlo alguna, la muerte y resurrección de Jesucristo, hasta la muerte de Juan. Por lo tanto, estamos hablando en términos de historiografía prácticamente simultáneo, en tiempo real. Todos coincidentes. Por ejemplo, el libro más antiguo, no más antiguo que la Biblia, pero el libro más antiguo que existe, aparte de la Biblia, es la famosa Ilíada y la Odisea de Homero, de la cual existen 8 manuscritos. Y fueron escritos 500 años después del original. Entonces, si nosotros queremos, en definitiva, argumentos extra espirituales para confirmar la Biblia, los tenemos de sobra. ¿Me entiende? Pero el punto es que nosotros creemos en la Biblia porque se nos sacó un velo espiritual y creemos que es la palabra de Dios, y con eso ya tenemos suficiente. Por eso dije que este estudio no es de carácter apologético, sino que nada más que informativo, para que nos maravillemos aún más. Y si tú tienes la oportunidad y la motivación de estudiar más profundamente esta temática, te vas a impresionar cada vez más de lo maravilloso y perfecto que fue todo el proceso. Que no puede haber otro que no sea Dios el que está controlándolo todo, ¿ya? Entonces, por eso es que tener esa confianza. O sea, los 66 libros que están en la Biblia son los que tenían que estar, ¿ya? No hay revelación que quedó afuera, ni hay revelación que venga después. Por eso es que lo consigna que el que quita o agrega cae bajo maldición, ¿ya? Entonces, esos 3 tópicos, como le digo, el tema de los apócrifos, para que nos quede también claramente eso desde un punto de vista eclesiástico como iglesia, en un mismo sentir. ¿Ok? Bien, pueden despertar ahora de su letargo. Sí, no, pueden despertar y que ya nos vamos. Si tienes preguntas, diríjanlas al correo www. No sé si hay alguna pregunta en realidad. ¿Por qué se llama Biblia? ¿Ah? Ya. Hay 2 teorías al respecto y las 2 pueden ser válidas individualmente o las 2 complementarse. Primero que nada, porque los primeros escritos fueron encontrados en una zona que se llama Biblos, ya al norte de Israel. Y la segunda es que Biblos o Biblia significa colección de libros o biblioteca.